Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología Yvonne Richards. Ella es sanadora espiritual y está hoy con nosotros desde la ciudad de San Francisco, California, para hablar sobre el tema Sanando y Recobrando al Niño Interior. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, Carolina. Siempre es un gusto estar aquí. Y mira que hoy en Guatemala estamos celebrando el Día Internacional del Niño. O sea, en Guatemala es el Día del Niño, perdón, porque en México se celebra el 30 de abril. Pero hoy es acá el Día del Niño, así que qué mejor día para que tratemos este tema de sanando y recobrando al niño interior. Claro, este es un tema vital, Carolina, porque, bueno, tal vez voy a empezar hablando de quién es el niño interior. Porque pues hay personas que no pueden saber tal vez de lo que estamos hablando, ¿verdad? El niño interior es realmente un concepto nacido de la terapia Gestalt. Y para este tipo de terapia el niño es una estructura nuestra, psicológica y emocional, muy vulnerable y sensible. Y se forma fundamentalmente a partir de las experiencias tanto positivas como negativas que tenemos durante los primeros años de la infancia. Y dependiendo del tipo de experiencias y de cómo las interiorizamos, el niño interior puede ser una personita alegre, optimista, sensible, o por el contrario, alguien temeroso de la vida, enfurruñado o irascible. Entonces, el niño interior es la parte de nosotros que guarda la inocencia. Es en donde está la alegría, la espontaneidad, es la parte nuestra que tiene el optimismo, el juego, las ilusiones, y realmente es la parte que contiene nuestros sueños y nuestra certeza de que nuestros sueños los tenemos el potencial de hacerlos realidad. Entonces, cuando nuestro niño es un niño que se crió felizmente, las probabilidades de que en la vida adulta salga en momentos inadecuados a actuar en formas infantiles cuando uno realmente es adulto, pues son mínimas, ¿verdad? Nadie ha tenido una infancia perfecta. Siempre van a haber eventos en nuestra infancia que nos vayan a lastimar o que nos van a hacer que creemos ciertas conductas adaptativas que no son adecuadas para poder sobrevivir la experiencia que estamos viviendo. Entonces, la importancia del niño interior es, yo te podría decir que en los procesos donde queremos realmente cambiar nuestra vida, cambiar los hábitos, cambiar creencias, es el niño interior con el que tenemos que trabajar. Porque el niño interior herido puede sabotear muchísimo con su energía y sus experiencias y emociones no resueltas, puede sabotear la vida del adulto. Y vamos a ver varios ejemplos para poder entender cómo es de importante este tema. Y hay personas que tal vez dirán, bueno, pero si yo soy un adulto, ¿cómo voy a tener un niño interior? O habrán otras personas que digan, el pasado es el pasado, ya no importa. Mucho, por ejemplo, la psicología positiva, incluso la psicología Gestalt, se ubican y se enfocan no en la enfermedad, sino en el futuro y cómo vamos a poder adaptarnos en el hoy hacia el presente. Es decir, se enfocan en no estar escarbando en el pasado las penas y los dolores. Sin embargo, cuando hay situaciones no resueltas donde el niño se quedó suspendido en el tiempo, es ahí en donde tenemos problemas aquí y no hay más que afrontarlo. Es decir, sí. ¿Puede haber que una parte nuestra se queda suspendida en el tiempo, pero otra evoluciona? ¿O te quedas todo o evolucionas todo? Bueno, realmente para una evolución necesitamos llevar todas las partes de nosotros con nosotros mismos. Entonces, cuando
una parte de nosotros se queda como en una película, como en un film, así en cámara lenta o repitiendo una y otra vez la imagen de lo que sucedió, entonces es muy difícil realmente evolucionar aquí. Ya vas a ver con los ejemplos que voy a dar, ¿verdad? Okay. Entonces, obviamente, como lo decía, cuando somos pequeños, todos pasamos por experiencias positivas y negativas. Si vivimos una situación negativa y somos capaces de solucionarla de manera adecuada, es decir, entendiéndola, viviendo el dolor correspondiente, dándonos tiempo para sanar, entonces es menos probable o haremos más bien que esta experiencia se incorpora a nuestro yo sin causar daños y pasaremos a la fase sucesiva de desarrollo. El problema es que el niño no tiene todo la capacidad de poder procesar y de poder sanar y de poder entender. Y la misma experiencia que lo lleva a desarrollar conductas adaptativas inadecuadas es la misma experiencia que no le va a permitir hacer el análisis y el poder procesar sus emociones. Ivonne, cuando somos niños que no tenemos esas herramientas, pero sí tenemos toda la capacidad de percepción y de ser marcados o de la impronta, hasta casi que la atesoramos, ¿verdad? El adulto que está a nuestro cargo, o sea, el del que nos cuida, él muchas veces tampoco tiene las herramientas. Entonces lastima sin conciencia, sin saber del daño que está haciendo. Entonces, sí. Dime. No, termina tu pregunta. Ay, Dios mío, me perdí un momentito. Entonces, ¿qué te iba yo a preguntar? Tú tocas un tema aquí muy importante, ya lo vamos a ver, y es que muchas veces los padres son niños heridos. Sí. Y cuando el asunto es que el niño herido está criando a un niño. Sí. Y el niño herido sale. Cuando digo sale es porque se manifiestan características de él en el momento donde hay una crisis, donde hay un conflicto, donde el papá está cansado, donde el papá está agobiado, tal vez por deudas económicas y los niños están haciendo ruido. Entonces, el que va a salir a reaccionar no es el padre en su adulto, es el padre en el niño, herido de él que no fue resuelto. Entonces, es una cadena tremenda y yo espero que hayan padres nuevos que nos estén escuchando para que tengan todo esto, digamos, en su conciencia. El objetivo para mí de traer un programa como hoy es hacernos conscientes de esta parte lastimada que podemos tener, unos más que otros, pero cómo traer a la pregunta, ¿cómo me afecta hoy en mi vida? Y este niño que está suspendido allá en el pasado, ¿cómo puedo yo irlo a recoger y sanarlo yo desde mi propio adulto? Crear un proceso se llama de paternalización, donde yo me hago la madre y el padre de mi niño interno y yo le doy lo que necesita. ¿Sí? Porque este niño se quedó allá esperando algo. Este niño se quedó con necesidades no cubiertas. Se quedó con heridas profundas. Pero obviamente sigue esperando que papá o mamá reaccionen, pero a estas alturas, adultos, puede ser que nuestros papás ya hayan muerto. Puede ser que, y además nuestros papás nunca, si no tuvieron la capacidad ya, tal vez hoy con la madurez puedan entender cierta parte, pero no es responsabilidad de ellos y no podemos vivir esperando que nos den lo que no nos dieron, porque nos trabamos en un desapoderamiento donde es casi como un berrinche interno, donde hasta que no me den lo que necesito, de aquí no me muevo. Y es que además idealizamos, sobre la herida lo tapamos y esa es la guerra necia que tenemos de seguir con el resentimiento con papá o mamá, de que como no hicieron las cosas como nosotros esperábamos, es una forma de revancha, de venganza, de castigo, y entonces voy a seguir empurrado y entonces él así o ella van a darse cuenta que no están haciendo su papel bien y que me tienen que amar. O sea, sigue mi niño activo, grosero, y eso a quien lastima es a mí. Por supuesto. Por supuesto. Fíjate que cualquier parte del desarrollo del niño puede detenerse. Las etapas, podemos ver que hay unas, digamos, la terapia o desde el punto de vista ericksoniano,
niño tiene etapas de desarrollo muy específicas y con base en cada etapa de desarrollo hay necesidades que deben o deberían haberse cubierto y hay destrezas que los niños deberían haber aprendido. Pero obviamente cualquier parte de este desarrollo se puede detener en alguna de estas etapas o ciertos aspectos. Aquí nada es absoluto. Puede ser que se me detuvo en una parte social, pero en otra parte no. Pero el punto es que se detiene. Entonces, ¿cómo saber si nuestro niño herido, primero, cómo saber si nuestro niño interno está herido y luego, cómo saber cuál es la sintomatología, ¿no? Y aquí es donde vamos a identificar que el enfurruñamiento, el berrinche solo es un aspecto. Vas a ver cómo se manifiesta el niño herido y las personas que nos pueden escuchar van a poder entender muchas de sus propias actitudes que hoy por hoy no los ayudan o no aportan a su vida hoy por hoy. Por ejemplo, como adultos podemos comportarnos de manera infantil. Todo lo hemos visto. Podemos hacer una regresión a las actitudes de un bebé. Podemos seguir creyendo en la magia como un preescolar. Podemos enojarnos y retraernos. Todas estas conductas son infantiles. Podemos incluso perdernos en un juego. Tú lo ves con los juegos de estos de computadora, taca, 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 y ves a aquellos hombrones y les hablas y nada. Entonces ahí están perdidos con el niño interior, ahí están en el juego completamente, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Claro que uno puede ir y divertirse, porque ese es el balance de la vida. Pero si por estar jugando, o lo que para ti es juego, no solamente el ejemplo que pusimos, pero cualquier forma de juego o que sea considerado juego, no te va a permitir cumplir con tus responsabilidades, entonces ahí sí tenemos un problema. No es el juego, es qué tanto nos perdemos en el juego. Entonces, todas estas conductas obviamente son infantiles y representan diversos niveles de desarrollo infantil, digamos, detenido. Ahora, hay otros ejemplos muy interesantes y el niño herido o el niño adaptado, se le llama niño adaptado porque él tuvo que adaptarse a lo que tenía, pero las adaptaciones no necesariamente son adaptativas, esto explica las cosas cuando digo adaptado. Pero cuando está presente, por ejemplo, digamos que una luz roja en el tráfico está parada, ¿verdad? Entonces, yo puedo pasar o legalmente no podría pasar, pero no viene nada, pero yo todavía me quedo esperando hasta que la luz me da el hombrecito que me dice que puedo pasar. Ese es el niño súper obediente. No tienes ni un carro, ni a 1 kilómetro, ni a un lado, ni al otro, el semáforo está en verde y tú no debes pasar, pero te quedas en la esquina y no pasas. Ese es el niño que se adaptó a ser obedientísimo de las reglas y no pasa. Luego, por ejemplo, puede ser que la luz del tráfico está en rojo, es en la mañana, y yo digo, ¿qué me importa? Yo me paso, si a esta hora no hay nadie, pero podría ser que alguien venga. Este tipo de conductas son de niños adaptados, pero no correctamente, ¿verdad? Otras actitudes de niño lastimado incluyen las explosiones de ira, el ser muy educado y obediente y toda la vida súper adecuado, ¿verdad? Hablar en formas infantiles. Yo he visto a mujeres adultas hablarle al marido en formas infantiles, como que son niñas, ¿verdad? Manipular a los demás, poner mala cara. Entonces, fíjate que lo vital del niño interior es que cuando él está herido, en el momento, el niño herido que está en nuestro interior es quien forma el sistema básico de creencias. Entonces, tú y yo que estamos en este campo del desarrollo humano, hay tantos cursos, tantos programas para cambiar creencias, para sustituir una creencia negativa por una positiva. Pero el problema es que podemos hacer todos los ejercicios del mundo, que si mi niño que está herido tiene una creencia no adaptativa, es muy difícil cambiarla. Entonces, al hacer las regresiones al niño que vive en nuestro interior, ahí sí es posible cambiar las creencias básicas de manera muy directa y rápida.
¿Qué resistencias encuentras tú en las terapias que das, Ivonne, de la gente que tiene miedo o tanta incertidumbre o el no querer volver a topar como con ese dolor o esa experiencia que se va a avivar, como que no le encuentran sentido? ¿Qué es lo que más argumentan cuando están contigo y tú necesitas hacer ese proceso? Creo que no entiendo tu pregunta. Ok, cuando estás con alguien atendiendo a un paciente y se resiste, yo lo veo, ponle, gente que la ves tú mal y le decís, ¿has pensado en ir a terapia? No, 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 ¿para qué voy yo a terapia si yo no tengo problemas? Y ves esto y esto, eso no es problema en tu vida. Sí, pero no es para tanto, porque es una idea de que el que va al psicólogo o al psiquiatra está loco. Entonces, no, ya el pasado se queda ahí enterradito. Ya ni para qué voy yo a escarbar. O sea, yo digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué no quieren vivir esa experiencia? ¿Es miedo? O sea, miedo a ser juzgados, a ser criticados, a ser condenados, a revelar sus partes oscuras y que como que porque alguien va a saber toda tu cochambre y te tiene porque alguien que decir como por dónde va la cosa o que estás mal cuando tú crees que a pesar de que la vida te está arrastrando, estás bien. Bueno, es un poco de todo lo que mencionaste, pero en realidad el asunto es que creamos una identidad con base en todas estas heridas. Yo sé quién soy con mis buenas y mis malas. Entonces el ego se siente muy amenazado cuando vamos a solucionar un problema de este tipo. Entonces estamos muy apegados a la identidad. Siento que voy a ser juzgada, siento que voy a ser, que no es posible para mí sanar esto. Entonces, mucho de lo que dijiste es como una composición de esto, ¿verdad? Ahora, usualmente cuando las personas ya están aquí sentadas conmigo y trabajamos, que era tu pregunta original, usualmente ya la persona que vino ya ha pasado por una serie de procesos conmigo antes de llegar a mí, me explico. Yo pongo no quiero decir obstáculos, no son obstáculos, pero son pruebas de compromiso, ¿verdad? Ahora, cuando ya estamos en el proceso y entramos a este tipo de conversación, obviamente se requiere mucha valentía, porque tenemos que entrar al dolor, tenemos que entrar a limpiar una herida. Es como que tienes una herida con pus, te va a doler sacar el pus. Pero una vez que lo sacas, te alivias y puedes empezar a sanar y luego ya solo te queda una cicatriz. Pero aquí la elección siempre es, ¿qué quiero yo en mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Entonces, las personas que se quejan pero no hacen nada, obviamente no quieren hacer nada para cambiar sus circunstancias. Es una elección donde no quieren asumir responsabilidad. Recuerda que también hemos hablado aquí mucho que el evitar entrar en procesos de sanación psicológica, física, emocional, también tienen grandes beneficios en la vida como la tienen, deshecha y desarmada y adolorida. Puede ser que estén llamando la atención, puede ser que sea una forma de adaptarse, o puede ser que estén recreando lo único que conocen, y ese es el niño herido. ¿Verdad? Ya vas a ver ahorita, te voy a ti a la audiencia, vamos a ver los indicadores y consecuencias de un niño interior herido, ¿verdad? Okay. Pero lo que está claro es que el niño herido es el que tiene en su poder las creencias que me limitan hoy. Si yo quiero cambiar creencias, me toca entrar a ver el niño en qué se quedó, suspendido, trabado, creyendo que, para poder cambiar esas creencias en una forma muchísimo más eficiente que cualquier otra. Y número 2, el niño interior herido puede sabotear la vida del adulto de muchísimas maneras. Ya vamos a ver cómo. Entonces, otra cosa importante de entender es que cuando el desarrollo de un niño se frustra, cuando los sentimientos se reprimen, especialmente la ira, el dolor o la alegría, porque hay niños que son muy ruidosos y tal vez en las casas les dicen, ¡ay, cállese!
deje de hacer tanto escándalo, pórtese bien, y viven constantemente coartando la alegría y la expresión de la risa. Esa es otra forma, entonces el niño empieza a reprimirse, ¿no? Pero todas estas represiones se van a convertir a la larga físicamente en un adulto, pero en su interior va a permanecer ese niño enojado, ese niño herido, ese niño frustrado y reprimido. Entonces, este niño interno va a contaminar espontáneamente la conducta de la persona adulta, porque aprendí a ser así. Entonces, al principio podría parecer absurdo que un niño pueda seguir viviendo en un adulto, y no solo eso, sino que tenga poder sobre el adulto. Entonces, este niño descuidado, herido, está alojado en el alma del adulto, en su corazón, y es una fuente importante del dolor humano hoy por hoy. Hasta que reclamemos y defendamos a ese niño, vamos a seguir alterando y contaminando nuestra vida adulta. Tenemos que solucionar a este niño. Entonces, ahorita voy a describir algunas de las formas en que el niño herido contamina nuestra vida, para que entendamos aún mejor. Entonces, la primera forma, y no lo digo en forma de orden, no en orden de importancia sino solo los tengo que enumerar de alguna forma, ¿no? Pero el primero, por ejemplo, es codependencia. La codependencia se puede definir como una enfermedad caracterizada por una pérdida de identidad. Entonces, ser codependiente significa estar alejado de los propios sentimientos, necesidades y deseos. Y te voy a dar varios ejemplos. El novio de una chica le comenta a ella sus dificultades en el trabajo, y esa noche ella no puede dormir porque le preocupa el problema que él está atravesando. Ella siente en su propia carne las emociones que experimenta el novio, y pierde la noción de su vida y de lo bueno que está pasando en su vida, porque ella está ahorita enfocada en el problema del novio. Lo hace suyo. Esa es una forma de ser codependiente y de falta de establecimiento de límites. Por ejemplo, si alguien, la novia le vamos a llamar Maximiliano, termina su relación con él puede sentir deseos de suicidarse. Porque él cree que solo si ella lo ama, él valía algo. Pero en realidad lo que tenemos es un problema de autoestima. Y él se valoraba a sí mismo por lo que ella significaba en su vida. ¿Me explico? Entonces el valor personal no viene de mí mismo, viene de que alguien me quiere, alguien me ama, alguien me afirma. Ese es un niño adaptado, ¿verdad? O mal adaptado. Una noche, por ejemplo, fíjate que este es un caso de las parejas muy común. Yo lo he oído mucho a los hombres que se quejan de esto. Mira esto, que es una forma de codependencia que no se piensa. Vamos a ver. Una noche un esposo le pregunta, a Ana, la esposa, si desea salir. Ella no tiene muchas ganas de ir, pero acepta. Y él le diga, bueno, ¿a dónde quieres ir? Y ella le contesta, pues a ningún lugar especial. Él pues la lleva a comer una carne asada y luego a ver una película, de aventuras, y ella termina odiando cada momento de la velada. Ella se enoja y se aleja de su marido durante una semana porque no le gustó nada de lo que él planeó para ella. Entonces él, todo desconcertado, ¿qué pasó? Y ella le dice nada. Y ella es considerada, una mujer dulce. Todas, los que la conocen comentan que, ay, qué agradable es Ana, ¿verdad? Pero ella solo finge ser agradable. Por lo general, todo es una actuación. Para ella, ser agradable es una identidad falsa. Pero ella no logra, mira cómo ella no logra identificar realmente qué es lo que desea o necesita. Algo tan simple como qué quieres comer, no lo sabe, no lo puede identificar. Y va a comer lo otro y ya no quiere eso. Entonces ella, lo que estamos hablando aquí es que ella no conoce su propia identidad. ¿Me explico? Entonces estas son formas de codependencia. Pero ahí no, si no sabe, entonces cualquier cosa que alguien más quiera debería de estar bueno. Claro, pero no porque se enoja. Ajá.
pero es porque ella no identifica qué quiere o qué no quiere. Y es para quienes sí pueden identificar y ser muy claros, esto es muy difícil de entender, pero quiero que veas cómo la identidad de ella está perdida. Entonces, este es un niño herido que en algún momento hubo una experiencia o varias que la hacen llegar a que no es seguro para ella elegir algo. Puede ser que en su casa se burlaban de ella cuando quería algo, o cuando expresaba sus necesidades, emociones, la hacían de menos, la avergonzaban, no lo sé. Pero entonces, otro ejemplo, sí, de codependencia. Un hombre está casado, por ejemplo, con una mujer que está obesa. Y él está muy incomodado por la obesidad de ella y por lo que significa para él. Entonces, si él empieza a ponerle límites a ella, ya no quiere salir ni ir a reuniones, pero a él no le importa a ella, lo que le importa es él y cómo ella se refleja en él. Él cree que como se ve su esposa es como él se ve. Y esa es una codependencia. ¿Sí? Entonces también relaciones donde mujeres le exigen al marido que les compren esto, que les compren lo otro y empiezan a vivir en un mundo que no pueden pagar. ¿Y todo por qué? Por la imagen. Y esa necesidad de tener una imagen impecable de dinero, de acomodar, aunque no sea cierto, es una codependencia, en este caso del dinero y del estatus social, en donde entonces está mal adaptada porque, como tú dices, ¿a quién se daña? A sí misma. Entonces, la codependencia se origina en ambientes familiares poco saludables. Por ejemplo, todos los miembros de la familia de una persona alcohólica se convierten codependientes de la forma en que él bebe, porque ese vicio amenaza a cada miembro. Entonces, cada uno de los miembros se va a adaptar a la situación permaneciendo en constante alerta. Entonces, se convierte crónica, ¿verdad? Y vive toda la familia pendiente de cuándo el padre va a tomar y cuándo no. Si es día de pago, si es fin de semana, si son los jueves que él juega póker, no sabemos. Pero los miembros de la familia viven con la angustia crónica de la conducta alcohólica. Y está tan pendiente de la conducta alcohólica del padre, por ejemplo, que pierde sus propios sentimientos, necesidades y deseos. Aquí están en sobrevivencia. En lo que estás viendo, qué es lo que el otro está haciendo, tú no te identificas, no sabes quién eres. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, los niños necesitan seguridad y una orientación positiva de las emociones para entender sus propias señales interiores. Y requieren ayuda para aprender a separar sus pensamientos de sus sentimientos. Los niños no los podemos tratar como adultos. Los niños necesitan esa guía, como dije, una orientación positiva de sus emociones y ver cuáles son sus señales interiores. ¿Tienes sed? Tú has visto a los niños de 3 años, más o menos, y los de 2 años cuando les toca hacer siesta, pero están contentos jugando y entonces después se ponen berrinchudos y entonces después no quieren nada y se ponen, como decimos, insoportables. Uh-huh. Lo que quieren y necesitan es dormir, pero ellos no lo saben. Entonces es a los padres los que le corresponde empezarles a enseñar qué significa estar cansado. Entonces, por ejemplo, si hay un papá que para callar al niño le da comida, el niño va a identificar que cada vez que siente este disconfort que está sintiendo, esta falta de confort, que siente, me dan comida. Entonces, cada vez que estoy cansado, como. ¿Ves? Uh-huh. Se empiezan a hacer esas asociaciones. Los papás, ay, no, cállese, mire, cómase la dona, qué rica. ¿Ves? En vez de decirle, hijo, está cansado, vamos a la cama. O sí que esté pegando de gritos el niño, ok, a la cama. Y los niños, cuando tú ya los pones en la cama, se duermen al segundo, cuando están cansados en esas edades. Pero ves cómo entonces el no ayudar a los hijos a identificar sus señales de su cuerpo. Tengo hambre, tengo sueño,
estoy cansado. Y validárselos, Ivonne, porque el Claro. niño puede decir, tengo hambre. ¿Cómo va a tener hambre si acaba de comer hace un momentito? Que mamá, yo no tengo frío, está sudando a chorros y el clan, ahí va la chumpa, ahí va el suéter. Entonces, cuando no respetamos y no validamos las emociones y las necesidades de los niños, es donde empiezan uno a anestesiarse, creo yo, o a recurrir a la comida o ya de adultos ya es a la droga o al sexo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Al alcohol. Entonces, digo yo, todas esas disociaciones que vamos haciendo, Ivonne, son las que nos llevan a desconectarnos en estados profundos de quién realmente somos, porque yo creo que si algo confunde mucho la gente es la codependencia con el amor. O sea, Dios me guarde, si tú me dejas, yo me muero. Eso no es amor. Que yo me tenga que morir, si alguien te dice, yo sin ti me muero, sal corriendo. Claro, porque la persona que siente esto de sin ti me muero, es una persona que te está validando a través de otra, pero es porque lleva un niño herido. Si trabajamos con su niño herido, esta persona empieza a ser más independiente y empieza a entender de dónde viene y empieza él a nutrir ese niño que se quedó ahí, ¿verdad? Pero cuando el ambiente familiar está lleno, por ejemplo, de violencia emocional, física o sexual, el niño debe concentrarse solamente en su entorno, no en sí mismo, en su entorno. Y con el correr del tiempo, su habilidad para valorarse a sí mismo, que es lo que tú dices, esa validación se pierde. Entonces, sin una vida interior saludable, uno se exilia. Y entonces se exilia de sí mismo. Y entonces intentas hallar la satisfacción en lo que está afuera. Puede ser dinero, persona, como tú dijiste, sexo, trabajo, juego, ¿verdad? droga, y esto es codependencia. Y representa un síntoma de la existencia de un niño herido en el interior de una persona, ¿verdad? Y esa conducta codependiente también es cuando que se convierte en posesivo o no puede vivir sin mí, es cuando una persona te quita la libertad, porque te necesita tanto que no puede estar contigo ni un día, pues. Entonces te empieza a coartar, te empieza a separar de tus propios hijos, aunque sean hijos compartidos, te empieza a separar de tus amistades, te empieza a separar, porque a menos que sean amistades que comparten. Si él puede o ella pueden estar ahí, perfecto, pero que tú te vayas con tus amigas o con tus amigos, Dios guarde. Porque la persona no puede vivir sin ti. Entonces, la otra persona te quita tu libertad, que es lo que tú dices. Sal corriendo, porque es una violación a tu libertad, ¿verdad? Y la conducta codependiente indica entonces que no fueron satisfechas esas necesidades emocionales en la infancia y esta persona no sabe quién es, si no está la otra persona al lado. No sabe qué hacer consigo mismo. Es las personas que no pueden estar solas, pero ni un instante, por ejemplo. Es que es eso de necesito que me necesites. Veía yo, es que no es The Biggest Losers, es un programa que vi hace un rato ya en Estados Unidos de gorditos, estoy hablando de 600, 700 libras. Sí. Y ella era de 600, 700 libras y él era como de a 140. Entonces, pero él la alimentaba, obviamente los dos estaban enfermos. Él la sobrealimentaba porque necesitaba que ella fuera así extremadamente gorda para que lo necesitara. Y entonces él agarraba su valor de que ella lo necesitara. Y ella era feliz sintiéndose atendida por él, pero ya ella no se podía ni mover de la cama. Entonces, tú decís... Y no es una relación, no es una relación de pareja sana. No. De ninguna manera. Sí. Entonces, pero mira, este ejemplo que nos pones es el extremo de un niño interior herido. Ella que permite esto y se permite llegar a esos pesos con tal de complacerlo a él y otros problemas que haber tenido, y él destruyendo a otra persona con tal de sentirse bien. Y estos son extremos de un niño herido interior no resuelto. Exactamente así es que este ejemplo es maravilloso porque es un extremo, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo vamos a ver qué otras formas hay, qué otros síntomas de que un niño, llevamos un niño herido, son las conductas ofensivas. Ok, 1, codependencia. El 2, conductas ofensivas. Ok. Este niño herido que llevan en su alma, ¿sí?
tiende a la violencia y a la crueldad. Por ejemplo, Hitler. Hitler fue crónicamente golpeado en su infancia. Fue humillado por un padre sádico, quien era hijo bastardo de un terrateniente judío. ¿Te das cuenta? Todo este desastre, lo que motivaba a Hitler era este niño herido. Así de serio es esto. Y Hitler entonces reprodujo la forma más extrema de la crueldad en millones de personas inocentes. Pero cuando nos preguntamos qué lo motivaba, ¿cómo puede alguien convertirse en un sociópata? Entonces estamos hablando de un niño herido al extremo. ¿Ves? Sí. Sí, porque Entonces, ya no es quién me la hace, me la paga, sino que ya no importa quién me la pague. Tengo que sacar todo este cochambre que tengo adentro, ¿no? Así es. Y mira, su padre era ahí un hijo bastardo de un terrateniente judío. Entonces ahí vienen todas estas emociones, ¿verdad? De ninguna manera justificadas, de ninguna. Pero quiero que uso esta ilustración para verle el extremo que puede llegar un niño herido. Y tú crees que estás en tu adulto. Y tú crees que estás todo, como decimos, muy salsa. Pero en realidad, la pregunta que estos son los ejemplos que estamos dando son extremos. Ya vamos a llegar a extremos en qué situaciones yo puedo ser cruel con alguien. Esa es la pregunta aquí. ¿Con quién soy ofensivo? ¿A quién hago de menos? ¿A quién humillo? ¿A quién le grito? ¿A quién le hablo como que es no tiene ninguna inteligencia? Aquí, ¿me explico? Esas son las preguntas de las conductas ofensivas. Si alguien sufre de conductas ofensivas, hay que revisar al niño interno, ¿verdad? La conducta ofensiva, que es la principal fuente de destrucción humana, es resultado de la violencia padecida en la infancia y del sufrimiento y dolor experimentados por esa situación. Es un niño herido e impotente que hoy se convierte en el adulto ofensor. Entonces, es necesario comprender que cuando un niño pequeño es objeto de cualquier tipo de abuso, en realidad se le está preparando para que sea él un abusador. El famoso bully. Así es. Él está solamente copiando las conductas en el hogar. Y a él le están haciendo algo y entonces él lo está actuando afuera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un psiquiatra que se llama Bruno Bettelheim y él usó una expresión para este proceso. Se llama identificación con el ofensor. La violencia física, sexual o emocional es tan aterrorizante que el niño pierde su identidad cuando sufre un abuso. Para sobrevivir al dolor, él se empieza a identificar con el ofensor. ¿Qué es lo del síndrome de Estocolmo? Sí. Ok. Correcto. Y si bien la mayor parte de la conducta ofensora tiene su origen en la infancia, no siempre va a ser resultado de la violencia. Algunos seres ofensivos fueron echados a perder por sus padres que eran complacientes, permisivos y que los hicieron sentir superiores a los demás. Esa es otra forma, ¿verdad? Esos niños súper consentidos, ¿verdad? Que creyeron que merecían un trato especial de toda la gente y perdieron todo el sentido de responsabilidad, pues pensaban que sus problemas iban a ser causados por otros. Toda la gente tiene que irse arrodillando por donde van pasando y si no sucede esto, entonces me pongo violento o violenta. Los pequeños tiranos. Hay un libro de eso, ¿verdad? Sí, hay mucha literatura sobre esto. Los niños tiranos. Okay. Entonces, aquí vienen el tercero, son los desórdenes narcisistas. Entonces, todo niño necesita sentirse amado incondicionalmente. Si no, el niño no puede verse reflejado en el padre o la madre, el niño no va a tener una manera de saber quién es él, ¿verdad? Los padres son nuestro espejo.
Necesitamos un rostro espejo que refleja todas estas partes, ¿verdad? Ahí es donde necesitamos saber que importamos, que nos toman en serio, qué parte de nuestro ser era aceptada y merecedora de cariño, ¿verdad? También necesitábamos saber que podíamos depender del amor de nuestros padres. Entonces, estas necesidades son necesidades narcisistas saludables. Todos tenemos algo de narcisista, necesitamos este tipo de reflejo, ¿verdad? Pero si no fueron satisfechas, si mi padre no me reflejó que me amaba, si no me daba tiempo, si no, no me hicieron sentir amado, no me hicieron sentir que importaba, no me tomaba en serio nada de lo que le decía o se burlaban de mí, entonces sentimos que no merecemos ese cariño, ¿verdad? Entonces el niño, su sentido del yo soy resulta perjudicado y el niño despojado de este narcisismo positivo posteriormente va a contaminar al adulto con una insaciable necesidad o afán de amor, atención y afecto. Entonces, las demandas de ese niño que vive en su interior van a sabotear sus relaciones de adulto. ¿Por qué? No importa cuánto amor se le dé, nunca va a ser suficiente. Entonces, el adulto despojado del narcisismo positivo no puede ver satisfechas sus necesidades porque son necesidades de un niño, no son de un adulto. Y entonces, sabemos, los niños necesitan a sus padres todo el tiempo. Entonces, las necesidades del niño son necesidades de dependencia, es decir, necesidades que deben ser satisfechas por otros cuando era niño. Pero no cuando ya eres un adulto. No cuando eres un adulto y empiezas a manipular a todo el mundo para que hagan lo que tú quieres que hagan, para que te amen como tú quieres ser amado. Entonces, tú eres el centro de todo y si las otras personas no te dan ese protagonismo, te conviertes en cruel, manipulador, abusador también, ¿verdad? Es que inconscientemente quien está atrás de la persona del presente es ese papá, esa mamá, que no lo nutrió. Eso es lo que el niño está exigiendo. ¿Verdad? Pero la pareja, usualmente, el narcisismo se da más en hombres que en mujeres. Muy interesante, ¿no? Ah, ¿de verdad? Pero hay mujeres, obviamente, también, ¿verdad? Mira, las necesidades de los adultos despojados de su narcisismo natural y positivo en su infancia asumen varias formas. Por ejemplo, una tras otra cada relación les causa desilusión. Nunca hay quien los satisfaga. No hay. Nadie los comprende. En relación tras relación y siempre es culpa de la otra persona que no me amó como yo necesitaba. Entonces, cuando hay un patrón de tantas desilusiones una tras otra, hay que revisar, ¿verdad? Entonces, siempre están en busca del amante perfecto, que satisfaga todas sus necesidades. En el momento en que la otra persona no actúa como debería, según ellos, ya viene la decepción, ¿verdad? Y se vuelven también, otra característica es que se vuelven adictos, ¿verdad? Las adicciones son un intento por llenar el vacío que existe en su psique. Y las adicciones, por ejemplo, al sexo y al amor son ejemplos muy destacados acá. También luchan por obtener objetos materiales y dinero porque ellos les proporcionan la sensación de ser valiosos. Ahí viene el narcisista no adaptado, ¿verdad? No que toda la gente exitosa sea narcisista, pero para poder estar en posiciones de poder empresariales se necesita un narcisismo sano, pero si se va al otro extremo donde me lleno de poder y soy un déspota con todos, estamos hablando de un narcisismo negativo, ¿verdad? Y esto, mira qué interesante, utilizan a sus propios hijos para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo? Entonces, en su fantasía, sus hijos nunca los van a dejar y siempre los van a amar y respetar y los van a admirar. Entonces, tratan de obtener de sus hijos el amor y la admiración especial que no pudieron lograr de los padres. Entonces, ahí están esos padres que no dejan que los hijos vuelen,
que tienen que trabajar en la empresa, aunque no quieran, que tienen que estar viviendo en la casa. ¿Has oído de esas historias de mujeres que no dejan que las hijas mujeres se casen? O que la hija menor no se vaya a casar, se tiene que quedar en la casa cuidándolos. Ese es el padre narcisista. Y ahí estamos hablando de que tiene ese niño interior herido, no logró tener ese espejo, no logró entender quién era y cómo amarse a sí mismo. Entonces es terrible porque puedes dañar a muchísimas personas en el proceso, ¿verdad? Y ya de adultos, ¿cómo hacemos para poder tener ese espejo? Ya es yo conmigo, nada más. Ya, yo tú contigo y en realidad, Carolina, el proceso de recuperación del niño interior, en mi opinión, debe hacerse en compañía de un terapeuta. Porque entra uno en territorios dolorosos y es importante tener quien nos vaya guiando y sosteniendo en ese proceso. Hay otras formas de integrar al niño, que es, por ejemplo, ahora en YouTube hay muchas meditaciones para sanar al niño interno. Y entonces uno puede hacer meditaciones. Lo importante es, primero, observar que tengo este niño interno y cómo interrumpe aquí en mi vida hoy. Mira, yo hace poco estaba en una reunión con amigos y uno de los amigos propuso hacer un juego. Esto es muy interesante. Ese es un ejemplo menos dramático de lo que estamos hablando. Pero entonces uno de los miembros del grupo, todos, sí, vamos, juguemos, está bonito el juego. Ahí está el niño, que esa es la parte linda del niño, es que jugamos, ¿no? Pero una de las personas del grupo dijo, no, a mí no me gustan los juegos, yo no voy a jugar. No quiero jugar, no quiero, no voy a jugar, no quiero. Ahora, nadie le estaba obligando a jugar, pero la reacción, cuando yo la vi, dije, esta es una niña de 5 años. No está hablando a la adulta, ¿me explico? No sabemos qué pasó en un juego o en sus etapas de juego, en donde entonces ahora, y resulta que todos jugamos, nos divertimos, ella se queda afuera, que estábamos en un jardín, y luego viene la discusión y las carcajadas del grupo de todo lo que hizo, y yo la lograba ver que ella se sentía sola, porque ya ella misma se sacó del grupo, no quiso jugar, pero ahora que todos nos estamos divirtiendo, quiere ser parte de. Este es un ejemplo muy, muy claro y podríamos decir sin grandes consecuencias, pero ella misma se aísla de algo donde ella luego sufre por su misma decisión. ¿Me explico? Uh-huh. Si estamos en una reunión de trabajo y yo le doy 3 gritos a una persona y la humillo enfrente de los demás, ¿cómo puede ser eso productivo para la empresa? ¿Cómo puede ser eso productivo para el ambiente de trabajo? ¿Cómo puede ser eso proactivo y sano para vender el producto que quiero vender? Porque todo empieza en las relaciones humanas. ¿Ves? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado dónde nos sale el niño. Estamos haciendo berrinche por algo que no queremos. ¿Qué estamos haciendo, no? Ahora, voy a seguir rapidito porque veo que el tiempo va pasando, pero este es un tema bastante complejo. Por ejemplo, cuestiones de confianza. Cuando los padres o los tutores no inspiran seguridad, se desarrolla en los niños un profundo sentido de desconfianza. El mundo parece un lugar peligroso, hostil, impredecible, y entonces el niño debe estar siempre alerta y tener todo bajo control. Piensa que si yo lo controlo todo, nadie me podrá sorprender, descuidar y lastimarme. Entonces, el control se convierte en una adicción. Entonces, por ejemplo, yo tenía a un cliente que temía tanto perder el control de sus actividades que trabajaba, yo creo que esta persona trabajaba de 80 a 90 horas a la semana. ¿Sí? No podía delegar autoridad porque no confiaba en que otros hicieran su trabajo. Y vino cuando ya tiene una enfermedad física, ¿verdad? Donde ya lo llevó al hospital. Entonces, la locura por controlar todo causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hay forma de intimar, por ejemplo, con un cónyuge
que desconfía de uno. La intimidad exige que cada uno acepte al otro tal y como es. O amistades donde yo quiero controlar a mis amigas y qué es lo que están haciendo y qué es lo que tienen que hacer y qué tienen que decir. Sí, entonces, la persona que no ha aprendido a confiar confunde la intensidad con la intimidad, la obsesión con el cuidado, el control con la seguridad. Entonces, ves, tú tenías un programa una vez que me encantó, que yo llegué a finales de tu programa y estaban hablando de cómo empieza el abuso y la dominancia del hombre con las niñas, con las chicas, adolescentes. Y hablaban en ese momento que una de las formas es que son posesivos y eso es como sexy, como las niñas empiezan a entender, se está loco por mí, no quiere que mire aquí al fulanito y entran en estos me juegos ama tanto que me quiere solo para él. Exacto. Y no, estamos aquí contra un controlador que esto se puede convertir en violencia física eventualmente. Y celosos donde no te dejan salir de la casa, esos son estos extremos, ¿no? Bueno. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad? Tengo muchos, pero creo que no nos va a dar tiempo de verlas todas. Pero, por ejemplo, lo que se llama el acting out, o en una traducción se llama representación exterior, ¿verdad? Entonces, para comprender cómo el niño herido que se aloja en nuestro interior actúa para satisfacer necesidades pendientes desde la infancia y traumas no resueltos, tenemos que entender que la primera fuerza motivadora en nuestra vida son las emociones. Son como el combustible que nos mueve a defendernos y a satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, cuando hemos negado emociones de alegría o de tristeza, entonces, ¿qué pasa con toda esa energía emocional? ¿Qué pasa cuando no me dejaban llorar? Porque mi papá decía que llorar era mal o era de débiles, ¿no? ¿Qué pasa cuando reírme muy alto era muy alto y me decían, ay, no es tan escandalosa, cállese? ¿Qué pasa con esa energía? Si las emociones son energía, ¿dónde queda? ¿Verdad? Entonces, como esa energía no se puede expresar de una forma natural porque me la reprimen y yo termino como niño interno y reprimiéndola, entonces se manifiesta, es como una olla de presión, Carolina. La energía está ahí y se tiene que salir de algún modo. Tiene que tener una forma, un escape, y usualmente entonces es una conducta anormal y se le llama acting out. Entonces, pero puede ser también, Ivonne, como caretas, donde, ok, en mi casa yo muy proper y toda lady como quiere mi papá que yo sea o mi mamá, y afuera yo me carcajeo, yo me echo los tragos, yo fumo, yo soy cuata, o sea, todas las cosas que te reprimen en la casa las puedes hacer afuera. Sí, es ¿verdad? Un acting out. Okay. Pero el problema es que vamos a hacer cosas que, por ejemplo, el acting out es más que si mi papá es un déspota, yo voy a ser una déspota afuera. Yo voy a reproducir la violencia que yo tuve en otros. Ahorita voy a responder tu pregunta. También puede ser que hacemos y decimos a nuestros hijos lo que dijimos que nunca íbamos a hacer o a decir. Ese es un acting out. Estoy actuando y reproduciendo hacia afuera, hacia el exterior, esto que me pasó a mí. Y podemos experimentar regresiones espontáneas como berrinches, rabietas, no le voy a hablar a alguien. Esa famosa forma de castigar a alguien que no le hablo por 5 días. O no le hablo. Yo he sabido de parejas que han vivido, a no sé cuál, ya ni se acuerdan qué fue el problema, pero no se hablan y viven en la misma casa. ¿Qué es eso? Eso es un acting out de un niño en berrinche total. ¿Sí? Y ser inapropiadamente rebelde, que es donde tú me estás diciendo ahorita. Yo puedo ser rebelde, pero inapropiadamente es cuando yo uso drogas, cuando engaño, cuando miento y me pongo en situaciones de peligro. ¿Ves? O aplicamos como padres reglas paternas idealizadas. Ay, es que mi papá era tan buenísimo, entonces mi papá nunca nos dejaba salir a bailar.
Entonces yo ahora tampoco dejo a mis hijos a bailar porque yo idealicé esto. Y sí, y ves que defienden eso como que algo muy grande. No le pueden ver como la represión o como lo fuera del lugar que estaba, porque si no Así te lo es. dejan hacer en la adolescencia y después te casas, ¿cuándo es el momento de hacer las cosas? Así es, y va a salir de alguna forma no adaptativa, que te va a lastimar a ti mismo y a los seres que te rodean. Y aquí viene el acting in, que de este se habla poco, que es la representación interior. Cuando reproducimos en nosotros mismos los abusos sufridos en el pasado. Nos castigamos a nosotros mismos en la forma en que nos reprimían en la infancia. Entonces uno hace reproches y uno dice, ¡ay, qué idiota! ¿Cómo puedo ser tan torpe? ¿Sí? Hay gente que se golpea a sí misma cuando está enojada. Ves que se echan los puñetazos a sí mismo como los niños, que esa es una etapa natural en el niño donde regresamos a que hay que ayudarlos a identificar sus emociones y uno los guía, no se lastime cuando esté enojado, puede hacer esto, pues uno los va guiando. Pero entonces, esa energía emocional que no fluye hacia el exterior, entonces puede causar también graves problemas físicos, incluyendo desórdenes intestinales, dolores de cabeza, de espalda, cuello, ataques cardíacos, cáncer. Ivonne, Muscular, artritis, asma. estos que se cortan así los brazos, ¿están en acting in? Okay. Es una forma de castigo. Okay. Correcto. En donde están actuando, todas estas emociones están saliendo ahí, es de rechazo, es de ataque personal y rechazo. Yo no soy psiquiatra, pero sí sé que estos son formas de autocastigo y de autorrechazo, pero se están lastimando a sí mismos y también están queriendo lastimar a quienes lo lastiman, pero lo hacen en sí mismos. Son desórdenes muy significativos y vuelvo a decir esto y a insistir en que por esto es que tenemos que ver al niño interior. Porque sale, ¿verdad? Luego están las creencias mágicas. A los niños les agrada lo mágico, ¿ves? Ahí es donde están todas los cuentos de hadas y todo este tipo de pensamiento mágico, ¿no? Pero con frecuencia padres equivocados refuerzan el pensamiento mágico de sus hijos. Es una etapa natural que hay que respetar, pero no hay que reforzarla. Por ejemplo, si el padre le asegura a los niños que la conducta está directamente responsable de los sentimientos, que la conducta que tienen hacen que otra persona sienta algo. Me explico. Por ejemplo, mira lo que has hecho. Estás matando a tu madre con estas actitudes. Mira lo que hiciste. Estás incomodando a tu mamá. ¿Estás satisfecho? Eso querías. Ahora ya me enojaste. Ya enojaste a tu papá. Entonces, el niño está haciendo algo, pero un padre lo culpa de cómo el otro padre se está sintiendo. Entonces el niño empieza. Mejor te doy un ejemplo. Recuerdo un paciente que se había casado 5 veces antes de cumplir los 32 años. ¿Okay? Ella pensaba que el matrimonio solucionaría todos sus problemas. Si encuentra al hombre adecuado, todo estaría bien. Esta es una creencia mágica. Está fantaseando que si encuentra al hombre adecuado, todo en su vida va a estar bien. Bien, implica que un suceso o una persona pueden alterar la realidad sin que la persona haga nada por cambiar su propia conducta. Algo ajeno va a venir a mí que me va a sacar de esta situación sin que yo haga nada. Entonces, para un niño, es natural pensar que las cosas se producen mágicamente. Es parte de su desarrollo, pero si resulta lastimado mediante necesidades de dependencias no satisfechas, no va a madurar y se queda en esa etapa contaminado con las ideas mágicas que tenía de niño. Ivonne, y ahí también no solo lo mágico, sino que también el creer que, ay Dios mío, algo le pasa hoy a mi mente, te juro.
He estado... Es que me he dado cuenta hoy que si te Así quiero pasa, preguntar claro. algo, entonces lo voy a apuntar en el papel, no, solo voy a hacer no sé qué cosa. Y entonces ahí ya me distraje y se va. Porque yo tengo estos papelitos chiquitos y aparte tengo esta hoja donde voy tomando nota. Y entonces en los papelitos chiquitos anoto una palabra, que ya es lo que me da pie. Y Dios santo, no, solo voy a hacer te quería compartir que publiqué hoy en Instagram una frase que me parece que es adopte todo esto que tú estás diciendo, cuando de la magia que crees que de afuera va a venir algo, y el tiempo que te iba a decir, cuando sumas el tiempo a esa magia, porque al tiempo le han dado un poder que no tiene. Las cosas, la gente cree que con el tiempo todo se olvida, todo se sana, todo pasa, y no es cierto. Y esta que publiqué hoy en Instagram dice, el tiempo no tiene que poner nada en su lugar. Es uno quien elige el tiempo para actuar. Porque tú lo decías, Perfecto. sin acción no hay nada. Si yo no tomo parte en esa acción, no hay nada. Y ese es un pensamiento mágico. El tiempo todo lo cura. No. No. Si usted no hace algo para sanarse, estas heridas siguen ahí bajo la alfombra como el polvo, pero ahí está. Y hay otras ideas erróneas, por ejemplo, de hechos mágicos como, si yo tengo dinero, estaré bien. Y vemos que hay gente que tiene dinero o que lo obtiene, pero no cambia nada. Y en realidad sigue siendo tan infeliz como antes. Sí. Y no tiene nada que ver con el dinero no es el culpable, es la persona y cómo lo idealiza. Si la persona amada me abandona, me moriré o no podré continuar solo. Ese es un pensamiento mágico. Y hablábamos de codependencia, hay mezclas, por eso te dije que no hay absolutos, ¿verdad? Muchas de estas cosas van de la mano unos aspectos con los otros. Un título académico me hará ser más inteligente. Yo he sabido de personas que van a la universidad solo para demostrar que son inteligentes, cuando en realidad uno debería ir a la universidad por la pasión de aprender, ¿verdad? Pero no por una imagen, no porque yo necesito tener el título para saber que soy inteligente o que logré algo en la vida. Si lucho tenazmente, el mundo me recompensará. Pues no, hay gente que lucha muchísimo y el mundo no lo recompensa. Son otros valores que entran a jugar para sentir que el mundo me recompensa o que yo creo una realidad diferente, ¿verdad? El saber esperar me producirá maravillosos resultados. Pues no necesariamente, ¿verdad? Son pensamientos mágicos, ¿verdad? Pero vamos a que entonces, mientras estamos dentro de un pensamiento mágico, no asumimos responsabilidad de lo que yo debo cambiar en mí para tener un resultado diferente, ¿no? Y obviamente hay disfunciones de la intimidad. Muchos adultos que albergan en su interior frustraciones infantiles se mueven entre el miedo al abandono y el temor a quedar atrapados. Son esos dos extremos, ¿no? Algunos están permanentemente aislados por su miedo a que alguien, una experiencia amorosa los vaya a aspirar prácticamente y los desaparecen, ¿no? Y otros se niegan a dejar uniones nocivas por su terror a estar solos. Estos son los dos extremos, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a dar el nombre de un libro maravilloso que creo que también puede ayudar a las personas si lo leen, porque él incluso, el autor es especialista, se llama El Niño Interior, y de una vez te lo voy a dar, creo que es John Bradshaw. No, Bradshaw. Sí, John Bradshaw. Sí. Él es maravilloso. Sí, yo con 2 libros de él he hecho ejercicios muy buenos, entre el de Secretos de Familia y el de Sanando a tu Niño Interior. Bueno, pues esta es la filosofía de él, de la que estoy hablando. Él es maravilloso en cómo él, y creo que está en lo correcto, al decir que la forma de recuperar al niño interior, él nos lleva en este libro etapa por etapa. Sí. Del desarrollo infantil con cuestionarios para poder saber si estoy herida, qué tan herida y qué tanto necesito este trabajo. Y luego vamos etapa por etapa solucionando lo que se quedó ahí trabado,
¿verdad? Sí. En realidad, el niño interior es un fragmento de nosotros mismos que es como que somos un rompecabezas, Carolina, y si el niño no está con nosotros, tenemos ese espacio vacío que no nos permite esta intimidad, no nos permite, o que sale en momentos donde no nos debe salir. Padres, por ejemplo, digamos los problemas de intimidad entre los padres y los hijos. Cuando hablo de intimidad estoy hablando de una conexión profunda. Se da a veces porque no hay límites claros. No se establecen límites claros. ¿Dónde empiezo yo? Los padres se identifican con las hijas y los hijos y los hijos con los padres y no hay una diferenciación. Entonces, también las conductas adictivas y compulsivas tienen que ver con esto, conductas no disciplinadas, en donde primero ponemos la gratificación y de último la responsabilidad. Entonces, vemos que hay, por ejemplo, el vacío, la apatía, la depresión. Se crean como resultado de que el niño tenga que adoptar un yo falso dejando atrás su verdadero yo, porque él presenta una imagen para sobrevivir. Imagínate que tenga un padre muy exigente, enojado y que quiere que sus hijos hagan y digan ciertas cosas. El niño obviamente se va a poner una máscara, pero se va a olvidar de sus propias necesidades, pero es por sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sanar al niño interior? Bueno, un buen comienzo es este libro del niño interior de John Bradshaw. A mí me parece él absolutamente fascinante en cómo explica el proceso. Sí. Hay meditaciones, como digo, en YouTube, muchas sobre el niño interno y empezar a escribirle cartas al niño interno, cualquier parte nuestra que quedó adolorida, realmente verla, pero en mi opinión lo mejor es acompañarse con un terapista. Aún haciendo el libro, porque se abren unas puertas, depende cómo fue la niñez de cada uno. A veces son cosas dolorosas, pero si ya estamos hablando de abuso sexual, de violencia familiar, de abuso de cualquier tipo, creo que es muy valioso y necesario Sí. Recuperar esto. Yo que he hecho mis procesos de terapia de eso, del abuso y otras cosas, Ivonne, me doy cuenta que ahora me es más fácil ir y decir, tengo esto, siento esto, pienso esto, o sea, todo lo puedo ver como más fácil y no encuentro algo que me detenga a querer pedir ayuda porque es muy alivianante, digamos. Y le quería pedir a Judith, si se busca a Judith en internet, si puede haber algo de los libros de John Bradshaw, de Sanando al Niño Interior, es buenísimo. Ya Judith nos tiene un complemento para hoy, es la charla de Mario Guerra, que es un psicólogo mexicano muy bueno, que la charla es ¿cuidas o maltratas a tu niño interior? Si se lo quieren pedir a Judith es al WhatsApp con la palabra contenido 5511-9890 o lo descargan directamente como link en las páginas de Globo 989 o en la de Carolina, la mujer de hoy. ¿Y cómo sanarlo? Quiero por favor que me digas, Ivonne, cuando regresemos de la pausa, ¿te parece? Porque claro, es una serie de cosas a tomar en cuenta y tú de eso sabes mucho. Vamos a la pausa entonces, estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y sanadora espiritual, Yvonne Richards, el tema sanando y recobrando al niño interior. Ya volvemos. Okay. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9.
Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y sanadora espiritual, Yvonne Richards, con el tema de hoy, sanando y recobrando al niño interior. Les recuerdo del contenido, se lo pueden pedir a Judith con la palabra contenido al 5511-9890. El tema lo presenta Mario Guerra y es ¿cuidas o maltratas a tu niño interior? ¿Cómo sanar entonces? Yo me recuerdo cuando hice ese proceso del libro de John Bradshaw, de lo de escribir la carta. Que se lo escribe, yo soy diestra, entonces lo escribí con mi mano derecha y me respondió con la mano izquierda. Y la letra te sale como que tuvieras esa edad. ¡Ay, Dios santo! Yo lloraba así hasta con sollozo, ¿verdad? Así como yo era un niño. Álvaro estaba dormido todavía. Y mi llanto, yo estaba en el estudio de él. Y mi llanto, él decía, ¿qué es eso? Esa es Carolina. Carolina está llorando, no puede ser, pero yo no estaba en el cuarto, entonces se levanta a ver dónde está Carolina y estaba yo en su estudio escribiendo la carta, pero en gran llanto. Y me abraza y me consuela y todo. Le digo, no, tranquilo, solo estoy haciendo un proceso de mi niña me está respondiendo. Claro. Ah, qué cosa más hermosa. Me acuerdo, eso se me quedó grabado. Eso, y cuando hice un ejercicio de Louise Hay también, donde a través de la meditación haces chiquito a tu papá y a tu mamá de 2 o 3 añitos, los visualizas primero a uno y después al otro y los metes en tu corazón porque los ves desvalidos, heridos, necesitando amor, también desprotegidos. O sea, les puedes ver sus heridas y sus necesidades. Y entonces los integras y luego te pones tú en chiquito también, o sea, los tres en tu corazón y se fusionan, digamos, se abrazan y la gran... Ahí... es que se me ocurrió a mí cada cosa. Iba yo en el carro, dije, voy a oír de qué se trata esto. Y como había tráfico, de una vez lo voy a hacer. A la chucha. No podía ni ver del llanto. No mientras se maneja, por favor. Lo siento, pero yo aprovecho cualquier espacio para sanar, Yvonne. Pues el niño interior, lo que tenemos que entender es que es nuestro adulto que habita en nosotros, el que lo va a ir a traer. Y realmente el proceso implica retroceder a las etapas de desarrollo y concluir los asuntos pendientes. Eso es todo. Entonces es como imaginarnos que estamos a punto de conocer a nuestro niño maravilloso que acaba de nacer. Y ahí estamos nosotros como adultos sensatos, interesados de ayudar al recién nacido. Entonces, lo importante es entender que está este niño herido adentro de nosotros mismos y cómo entonces nosotros como adultos le podemos dar un espacio seguro. ¿Cómo puedo yo darle a mi niño o a mi niña lo que no obtuvo? Puede ser reconocimiento, valoración, amor. Tal vez requiere más abrazos, permiso para llorar, permiso para reír, permiso para jugar. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi estudio tengo una foto mía de cuando era bebé. Ahí tengo 8 meses de edad. Y me encanta ver a mi niña. Estoy sonriendo, estoy con los ojos abiertos, se ve que mi corazón está abierto. Entonces yo a esta bebé la trato con mucho cuidado. Y este ejercicio de la carta que él sugiere creo que es mejor que las personas que quieran hacerla lean el libro porque todo tiene un proceso, todo tiene una forma de llegar ahí. Pero sí podemos tal vez empezar a escribir en un papel lo que logramos recordar que hoy nos duele y que vemos que hoy nos afecta. Por ejemplo, una forma de ver nuestro niño herido es con base en lo que hablamos hoy en el programa. Soy muy codependiente. Tiendo a enojarme muy fácilmente y tengo problemas de enojo. Tiendo a ser violenta o violento. Tiendo a ser cruel. Hago berrinches en forma pasiva o abierta. Tengo conductas inapropiadas para el momento. Me quiero vestir como niña y tengo 50 años de edad. Me explico. Empezar a ver dónde está, ubicar dónde está el niño herido y hay que tratarlo con un gran amor porque hay niños que están tan heridos que no se van a venir con nosotros
al principio, no van a venir acá a nuestra realidad a integrarse con nosotros tan fácil. Vamos a tener que convencerlos de que estamos ahí. Claro, más si no aprendió Entonces, a confiar. así es, así es. Y cómo cuando hablamos, tal vez las personas pueden estar confundidas cuando decimos los traemos aquí, al presente de la memoria en donde está suspendida la escena. Entonces, si yo puedo empezar a viajar en mis recuerdos hasta donde yo puedo empezar a viajar y ver en mis etapas cuáles son los eventos que siento que más me lastimaron, que no puedo olvidar o que me sacan lágrimas al pensarlo o me da una rabia solo de pensarlo. Entonces es regresar a esas escenas y ponerles un botón de pausa y hablar con la niña y contarle, yo soy tú cuando tú vas a crecer, yo estoy bien y tú vas a estar bien y quiero saber si quieres salir de esta escena porque ahora la que te va a cuidar soy yo. Entonces, la niña nos va a decir si sí o si no. El asunto con esto, Carolina, es que se requieren procesos intuitivos refinados. Hay personas que no logran visualizar, hay personas que no logran entrar en esos procesos solas. Y parte de esa resistencia y de decir, no, es que yo no puedo imaginar, yo no miro nada, es parte de esta niña que está reprimida. Por eso es que los procesos terapéuticos son necesarios. Porque hay personas que no logran hacer estos procesos solas. También hay meditaciones, como ya dije, que pueden buscar en internet sobre el niño herido interior. Y estas meditaciones son lindas porque nos van guiando, pero sí es un proceso muy emocional, como el que tú tuviste, es un proceso de llanto, hay proceso de un gran dolor porque estamos procesando el dolor, ¿verdad? Hay que entrar a campo minado, sabiendo que eso es lo que va a transformar mi vida aquí ahora. Por ejemplo, a ti y a mí nos llaman mucho y a mí también me escribe mucha gente que está en busca de pareja y no encuentran pareja. O siempre vienen hombres así o asá, siempre la misma cosa. Estos son patrones donde la mujer está buscando, ese es un acting out y está reproduciendo al padre inaccesible. Entonces se enamoran o quieren a hombres inaccesibles. El papá era infiel, entonces yo sigo y vivo buscando a mi papá y entonces estoy con hombres infieles. Es un acting out. Entonces, si yo estoy en patrones como esto, tenemos que ir a ver en dónde está esta niña herida que provoca esta realidad aquí. Porque hasta que yo no resuelva ese asunto que tengo con mi papá, es muy difícil entonces ahora establecer una relación con un hombre. Bueno, no es que no se pueda. Hay mujeres que lo han hecho, pero depende, cada persona es un caso y un mundo diferente. Entonces hay que ir y recuperar a esta niña que perdió su identidad y quién es ella frente al hombre. ¿Y cómo puede ahora funcionar con esto integrado, trayendo a esa niña desde ese lugar? Entonces son procesos complejos, no es un asunto de, ay, voy a hacer una sesión y ya la integré. Y por otra parte, hay procesos, ¿verdad? Herramientas terapéuticas como EMDR que nos permiten acceder a recuerdos, ¿verdad? Que están ahí grabados y en la memoria emocional y sanarlos. Entonces, por eso es que esto es importante, pero para las personas que no tengan los recursos, sí hay meditaciones y si empiezan a practicar y a hablar con su niña o niño interno y lo empiezan a amar incondicionalmente, pueden sacar una foto de su niño o niña interna y tocarle, decirle que la aman y que está salvo acá. Porque esto es como, pensemos que vamos a adoptar un niño que viene con mucho sufrimiento o con mucho abuso. ¿Qué haría uno con ese niño? Uno tiene que crearle estructuras claras, disciplina, muchísimo amor, muchísima comprensión,
Por ejemplo, cuando hablo de disciplina, si la niña sale por ejemplo, en una conversación de pareja, y yo sé que estoy en mi niña porque ya me entró el berrinche, ahí nos toca decirle a la niña, no. Esta situación la resuelvo yo la puedo resolver, tú ve a jugar. Al niño no le corresponde estar en situaciones de adultos. Entonces, uno se puede poner límites a uno cuando el niño sale o estoy en algo me dolió más de lo que me debería haber dolido. Y estoy enojada porque me afectó tanto. No me debería haber afectado tanto, pero me siento herida, más herida de lo que la situación amerita. Entonces, eso significa que mi niña está actuando y sintiendo. Entonces, yo tengo que regresar y decir, ok, momento, ¿qué es esto que me molesta tanto? ¿Qué es esto que me duele tanto de esta persona que hizo? Me siento rechazada. Me sentí rechazada. Y puede ser algo tan simple, Carolina, que la gente te puede decir, pero ¿por qué sentiste esas cosas? Eso no amerita. No, pero yo me siento profundamente herida, pero es porque me sentí rechazada y mi niña se ha sentido rechazada, entonces yo tengo que regresar en el tiempo y ver, ok, mi niña, ¿cuándo se sintió tan rechazada como me siento ahora? Yo he hecho estos ejercicios, eso que estás diciendo ahorita, y cuando haces ese regreso y lo encuentras, dice uno, pues con razón, o sea, ya como está sobredimensionado, se vuelve a la normalidad, digamos, y entonces recuperas la paz, pero es una cosa rapidísima, Constante, como rápida se y logra. constante, en donde la niña se siente rechazada, uno ve que la niña está rechazada y uno regresa en una memoria de donde me sentí rechazada o sola, ¿no? Uh-huh. Y es como, no quiere jugar conmigo, alguien no me quiso para algo, puede ser un servicio, puede ser que tú seas una masajista y un cliente muy bueno que tienes te dijo, ya no voy a venir, quiero probar otra cosa. Y te quedas heridísima porque este cliente se fue y empiezas a sentirte insegura de tus propios servicios y empiezas a ahogarte en un vaso de agua. Entonces ahí tenemos que ir a ver a la niña. Ese es yo no juego contigo. Ya no quiero jugar contigo, estuvo muy bonito, pero ya no. Sí, ¿Sí? cabal. Claro. Ahora hay una costumbre terrible, Carolina, que me parece una disfunción de comunicación extrema, que se llama ahora que son estos dating apps, estas aplicaciones para hacer citas. Para hacer citas, para conocerse. Y yo he visto personas que han venido conmigo por el trauma de que la otra persona simplemente les deja de hablar. Y nunca más aparecen. No supimos si se enojaron, no supimos si encontraron a otra persona, no supimos si los molestamos con algo. Y tiene un nombre que se llama ghosting. ¿Sí? Viene ghosting. Ghost viene de fantasma. Entonces, es como que se hicieron un fantasma. ¡Fuc! Se fueron y desaparecieron de tu vida. Eso activa todas las heridas de los niños, el abandono, el rechazo, la injusticia, la vergüenza, la humillación. Porque que alguien con quien has tenido una relación, aunque sea que llevas 3 semanas platicando por texto, y ya se creó cierta intimidad, se han contado cosas, y de repente nunca, no supiste si se murió, no supiste si, no saben. Entonces ahí empiezan todos los pánicos de niños, se conectan y tenemos que averiguar en dónde está esta niña herida para que esto que sí es desagradable y es terrible no sea tan terrible. ¿Ves? Entonces es como en el camino tenemos que ir honrando a nuestra niña o niño interno todo el tiempo. Y es de mucho amor. Y yo sí sugiero mucho, hay meditaciones lindísimas en YouTube sobre esto, para ir haciendo, ¿sabes qué? Es como empezar a conocer a nuestro niño interior. Ahí sabemos que ahí está, o tal vez nunca sabíamos que ahí estaba, pero ¿quién eres? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo te puedo sacar de ahí?
Sí. Yo quiero traerte aquí conmigo y cuidarte y nutrirte y ser yo la que te va a cuidar y yo sí te voy a escuchar y yo. ¿Y sabes por qué? Porque el niño es el creativo. El niño es el que entra, es su energía, la energía del niño es la que necesitamos para crear una nueva realidad, crear un nuevo producto, crear un nuevo libro. Es esa fantasía del niño, esa alegría, ese optimismo, esa libertad, ese juego que necesitamos traer acá. Entonces, si eres muy enfurruñado y todo serio y todo estructurado y todo rígido, ay, el niño está reprimidísimo. Sí, es que creemos que nos conocemos. Pues, ¿cómo no me voy a conocer si yo habito conmigo? Pero lo que yo era cuando tenía 5 años, cuando tenía 15, cuando tenía 30, ahora que tengo 61. O sea, cada una es una mujer y diferente que obviamente antes de hacer mis procesos, de empezar con mis procesos de sanación, las heridas eran muy grandes, los mecanismos que utilicé para sobrevivir fueron de mucho dolor para mí misma y para afuera, pero cuando yo empecé mis procesos y hablé con esa parte de mí interna, yo le pedí perdón por lo que la abandoné, no solo por lo que a lo mejor interpreté que me abandonaban cuando era niña, sino que por lo que yo adulta tampoco la estaba mirando, tampoco la estaba atendiendo, me recuerdo cuando fuimos con Dr. Len en el 2008 o 2009, ya no me acuerdo, con Álvaro a aprender lo del Ho'oponopono a Los Ángeles. Él decía, consíganse una mochilita chiquita y que tenga las cosas allá adentro y en la mañana pregúntenle a su niño interno qué quieres hacer hoy. Hoy no voy a ir al colegio porque hoy tengo ganas de ir a hacer un picnic al río. Ahí quieres ir al río. Hoy quiero ir a la piscina a nadar. Entonces, bueno, le dices, entonces agarras tú, todo es imaginario, pero la mochilita existe. Entonces, metes su toalla, metes su traje de baño, metes una botellita de agua, metes tus sandalias, metes la gorrita, o sea, metes todo lo que crees que el niño va a necesitar. Lo abrazas y le dices que te vaya y le das permiso, como tú decías hace un rato, tú vete a jugar, que esto el adulto lo tiene que resolver, o sea, tú misma adulta y tú misma niño, ¿verdad? Entonces, cuando yo me pude ver, así logré yo que Carolina, la niña de los recuerdos del inconsciente, confiara en mí, que iba a estar en manos seguras. Y le dije, dame también a ella, a esa parte, le dije que me diera el beneficio de la duda, cuando se lo dije también a mi mente, con ya basta, con el control y la manipulación y todo eso. Y bon, le dije, bueno, ok, miren pues, ya vivimos un mundo donde creíamos que ejerciendo presión, manipulando, controlando, podíamos lograr que las cosas salieran de una manera más segura o más cómoda para nosotros, pero no, eso no. Vamos a hacer les propongo un trato. ¿Qué tal si bajamos la guardia? ¿Qué tal si nos conectamos con otra energía? O sea, hablando de la energía de Dios, si le damos ese espacio ahora al Espíritu Santo y es desde ahí, desde donde recibimos, desde donde intuimos, desde donde damos, desde donde nos quedamos callados, desde donde hacemos, porque a lo mejor funciona. O sea, se lo vendí así como que a lo mejor funciona. ¿Y qué tal si sí funciona? ¿Y qué tal si sí es cierto? No perdemos nada. Si ya hemos hecho barrabasada y media en el pasado, donde hemos salido trasquilados, entonces, ¿por qué no probamos una nueva filosofía? Y mira, entonces, como no amenazas una parte tuya interna con la que te has identificado, sino que sencillamente le haces un nuevo planteamiento, ahí hay como menos tensión. Entonces, bueno, sale así y como mi niña ya había venido confiando en mí, ya es más de, pues, no está tan descabellada la cosa, probemos, igual nada perdemos. Y entonces mira, Ivonne, la cosa se va manejando sin forzarse, más amoroso. Si algo ya no sale como yo quiero, ya no hago aquellos berrinches horribles internos. Así es, hay más flexibilidad. Total, pero totalmente. Sí. Exactamente, este es un proceso altamente intuitivo, en donde entramos en conversación con nuestra niña y nos toca honrarla y amarla mucho para que, como tú dices, se integre en una forma positiva y no salga en formas disfuncionales aquí como en un berrinche, ¿verdad? El manejo de arquetipos maneja esto muy bien también, ¿no? El arquetipo del niño es un arquetipo, los arquetipos son estas partes y patrones de la personalidad en el inconsciente colectivo que
todos tenemos un niño interno, ¿verdad? Todos tenemos un saboteador, todos tenemos una prostituta, todos tenemos, me explico, son los arquetipos de sobrevivencia, pero el niño es uno de los arquetipos de sobrevivencia. Entonces, lo podemos tener en términos de Carl Jung, los podemos tener en su sombra o en su luz. Y no es drástico, ¿verdad? No siempre va a estar solo en sombra o solo en luz. Pero el niño que está en la luz y que está contento y está sano internamente nos va a ayudar mucho en el aquí y en el ahora. E incluso para ser los padres que tenemos que ser con nuestros hijos aquí y no estar criando a nuestros hijos desde el niño herido. Totalmente. Ivonne, tengo unas preguntas, ¿te las puedo plantear? Vamos, claro. Esta es la primera, dice, buena tarde, saludos a todos. Fui violada por una mujer entre los 5 y los 6 años. Después se repitió a los 13 años. Ya adulta, quise desquitarme del padre de mis hijos por muchas razones. Y en mi trabajo conocí a alguien con el que decidí desquitarme. Y esta persona divulgó todo sobre la relación en el área de trabajo. Esto llegó a mis hijos ya adultos. Fui juzgada y rechazada por las personas conocidas. No sé cómo sanar ni lo de antes ni lo de ahora. Gracias por su respuesta. Claro, este es un ejemplo clásico, ¿no? Donde ella hizo lo que se llama el acting out. Hizo lo que le hicieron. Hizo lo que le hicieron, pero a la vez se autocastiga porque lo hace con una persona que puede poner en riesgo todo para ella. Entonces, cuando ella nos hace la pregunta, ¿cómo puedo sanar? Y yo siendo terapista no puedo evitar decir que un proceso de terapia se necesita para poder digerir tanto lo pasado como lo presente. Y entrar, digamos, en procesos. Yo, personalmente, creo muchísimo en escribir. El journaling, ¿verdad? Hacer diarios donde puedo escribir todo lo que pasó y darle voz a cuando usted dice que tomó revancha en los padres de sus hijos por muchas razones, yo escribiría sobre esas razones para mí misma. Yo empezaría a hacer una historia de qué pasó, qué sentí, qué estoy sintiendo, qué sentí en el pasado, qué siento ahora, y empezar a ubicar dónde está mi niña en todo esto. O sea, lo que empezó con su expareja o los padres de sus hijos no empezó con él. El hecho de que usted eligió a él viene del pasado. Es un patrón que viene de su niñez. Yo le preguntaría quién más en su niñez es como esta persona es o era cuando tuvo sus hijos con él. Pero lo que me parece maravilloso es cómo esta persona que nos llama, yo la saludo y la respeto mucho porque logra ella ver lo que hizo. Y creo que ese es un principio maravilloso para la sanación, en donde ella se hace responsable y dice, hice esto por esto. Y me salió, como decimos, el tiro por la culata porque pasó esto. Yo me puse en una situación de riesgo también. Entonces, al ella poder ver esta dinámica, ya está muy avanzada, porque hay personas que pasan por este tipo de comportamientos y luego no saben por qué les pasó lo que les pasó. Ni idea tienen de qué fue lo que pasó, dicen. Pero esta persona que nos habla ahora se quiere hacer responsable. Yo lo que le diría es que si es posible para usted, entre en un proceso terapéutico para que usted pueda entender. Los procesos de terapia nos ayudan a entender nuestras conductas, de dónde vienen y cómo puedo modificarlas hoy. Y tú, en tu programa, Carolina, has tenido excelentes terapeutas en Guatemala que también pueden ayudar. Gracias. Yo tengo 20, si no 25 años de estar sanando. Claro, es un proceso constante. Yo también. Yo tengo terapia. Yo siempre estoy en terapia, porque hay procesos en los que uno entra y es maravilloso ver los avances en la vida personal. Sí. Es maravilloso. En la siguiente pregunta dice, hola, muchas gracias por su programa, me ha ayudado mucho en mi crecimiento en muchas áreas. Aún sigo trabajando en mi cambio.
Sobre este tema tengo una duda. Tengo 30 años, estoy casada, tengo 2 hijos, uno de 12 y uno de 6. Últimamente me he dado cuenta que me frustro mucho cuando les doy una instrucción y no obedecen, o lo hacen cuando a ellos se les da la gana. Pero paro pegándoles un grito y entonces obedecen. Y quisiera cambiar eso. En la casa todos nos amamos y respetamos, sin embargo, en ese aspecto yo no me logro controlar y quisiera cambiar eso. A mí de pequeña no tenían necesidad de gritarme para que yo obedeciera, pero mi mamá se fue de la casa cuando yo tenía 12 años y mi papá falleció cuando yo tenía 13. Crecimos con mi abuelita y mi tía. ¿Qué me recomienda? Bueno, es muy interesante ver que los hijos cuando no obedecen se debe a 2 razones. Una es porque, bueno, diría 3. Una, porque no le ven el sentido a lo que uno les está pidiendo. Los niños no entienden por qué tengo ahorita que hacer la tarea si la estoy pasando tan bien aquí comiéndome mi sándwich y jugando con mi celular. Entonces, la segunda razón puede ser una rebeldía de la edad en donde ellos están en la búsqueda de su independencia y de su propio ser, en donde ellos ya se están separando de esa simbiosis materna, ¿no? Y en donde ellos ya se están convirtiendo en sí mismos. Sus 2 hijos están, el de 6 no, pero el mayorcito ya está en la preadolescencia, ¿verdad? Entonces, ellos hacen un testeo de los límites para ver hasta dónde pueden llegar. Y la tercera es porque no hay consecuencias claras. Es decir, los niños no obedecen cuando no tienen una consecuencia si no obedecen. Entonces, si uno les habla y les habla, pero ellos tienen el celular enfrente y están viendo el celular y no lo están viendo a uno, entonces hay problema de comunicación, ¿verdad? Entonces, creo que, de acuerdo a lo que me cuenta, ella, la señora que nos llama, era la niña obediente, la niña responsable, la niña que a ella no había necesidad de gritarle. El proceso adaptativo ella era, tengo que obedecer todo el tiempo. Ya mi mamá suficiente pasó con la pérdida de mi papá, me crio entre mujeres y no hay necesidad para esa rebeldía. Entonces está en territorio nuevo porque los hijos no son igual. Pero ella al estar sobreobediente, también hay una rigidez. Entonces, cuando ella me dice qué puedo hacer, yo sentaría a los niños y les explicaría por qué y en qué circunstancias, porque yo no tengo toda la información, no es apropiado no obedecer. En términos de, por ejemplo, no es correcto no obedecer si yo ya tengo que ir al colegio y las clases empiezan, sean ahora online o como sean, a las 8 de la mañana y yo todavía sigo con la pijama. ¿Ves? Ahí hay reglas que cumplir y hay que explicarles por qué para darle sentido. Pero también habría que ver si no se están apretando mucho y ver en qué momento se les permite jugar y en qué momento se les permite estar bien. Porque es que yo no tengo toda la información, ¿no? Pero pueden haber 2 facetas. Una es que se les esté dando demasiada libertad, más allá de la que corresponde a la edad en la que están. Y es difícil jalar la pita cuando ya el barrilete se fue. O se les está apretando demasiado y no tienen momentos de juego y relajación donde ellos toman sus propias decisiones. Y es ahí donde la mamá pues tiene que evaluar. En Guatemala, habría que preguntarle tal vez a Vivian Solís, creo. Ellas daban, o a Claudia Siboni, ellos daban un curso maravilloso para padres que se llama PECES, Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático. Y mucho de estos temas se tratan ahí para no lastimar al niño y para poder ir adecuado cómo se establecen las disciplinas cuidando el espíritu del niño, ¿verdad? Sí, yo creo que Pero Claudia no tengo de más Siboni. información. Creo que Claudia de Siboni los sigue dando. Se separaron en un momento. Ellas siguen siendo muy buenas amigas, pero a nivel de trabajo se separaron. Yo recibí algunos cursos con Claudia de Siboni y
fascinada. Como maestra es espectacular, Claudia. Claro, Me encantó. es espectacular. Entonces, a la señora que nos llama, que me dice es un hogar amoroso, ella se está preocupando por esto. Yo no tengo la suficiente información para decirle exactamente qué hacer, cuál es exactamente el caso. Hay que ver la dinámica que está sucediendo cuando ellos no obedecen. Pero déle sentido y usted evalúe si tienen demasiada libertad o demasiado disciplina. Ivonne, ¿cómo se hace si uno es sobreobediente para bajarle rayitas a eso y ser obediente normal y no sobreobediente? La obediencia, es decir, esta es la niña buena, ¿verdad? Que todos seguimos las reglas. El seguir las reglas me hace sentir segura porque no me pone en riesgo de que me regañen o no me quieran. Y creo que es una pregunta muy básica de decir, ¿es esto algo que realmente yo quiero y necesito hacer? ¿Y por qué lo hago? Entonces, si es para complacer a los demás y es para casar en un ambiente familiar, pero yo en realidad voy adentro de mí arrastrando los pies y me siento resentida por esto, es ahí donde entonces podemos ver que la obediencia se está violando al niño interno, a su necesidad de juego y a su necesidad de optimismo y de hacer lo que es, de vivir su libertad. Ok. Pero depende mucho porque la obediencia pues son conductas, digamos, de disciplina, pero hay que ver qué tanto me afectan hoy. En algunos casos es maravilloso ser disciplinado. Imagínate que si tú eres un ingeniero que evalúa o que tiene en sí maquinaria importante para que maneja gases y gasolinas, petróleo, tienes que ser muy obediente de los procesos. Una persona obediente es un candidato maravilloso, no aquel que dice, no, este botoncito dura, o este resorte dura más, porque muchas vidas dependen de él, ¿ves? Uh-huh. Entonces depende del contexto en el que yo estoy, así es, y cómo me siento al obedecer. Si me está limitando en mi vida. Ok, la siguiente pregunta dice, buenas tardes, gracias por sus lindos programas. Ahora tengo 48 años, pero cuando tenía 7, 8 años aproximadamente, como todo niño, me gustaba abrazar a mis papás. Pero varias veces que yo iba con mis brazos abiertos a abrazar a mi papá, él decía, algo ha de querer, chaquetera. Desde ese tiempo para acá, se me ha hecho imposible demostrar amor hacia ellos. No los juzgo. A ellos no los enseñaron a amar, pero por más que trato, no se me da el ser cariñosa con ellos. Los amo con todo mi corazón, los ayudo, los respeto, pero no puedo abrazarlos. ¿Qué me puede decir? Gracias por sus consejos. Bueno, a mí más me gustaría saber si puede abrazar a otras personas. Si en general el abrazo está cerrado y le da miedo abrazar a los demás o permitirse que otros la abracen, entonces toca trabajar con la niña para que empiece a abrazarla. Es decir, comienza con que la señora que nos llama empiece a abrazar a esta niña interna de 7 años. Yo regresaría a las escenas donde el papá le decía chaquetera o la hacía sentir inadecuada por abrazarlo, y yo entraría en la escena como adulto y yo abrazaría a la niña profundamente como la niña quería ser abrazada. También ahí le escribiría una carta al papá, y a la mamá. Y yo lo haría individual, porque cada padre maneja las cosas diferentes, ¿no? El abrazo. Pero, ¿qué era lo que necesitaba? Papá, yo lo único que quería era abrazarte. Yo lo único que quería era sentir tus brazos alrededor, tu protección y tu amor. Nunca fue mi intención abrazarte para usarte, ¿verdad? Porque eso de chaquetera es que me quiere sacar algo, me quiere usar para algo, no es sincera. Y si ella puede escribir, papá, yo era sincera. Y hoy por hoy ya no quiero abrazarte, pero yo voy a abrazar a mi niña interna. Cuando ella dice, yo no los puedo abrazar, hay que respetar eso, porque esa es la niña interna que cerró los brazos y dijo, mi papá no me va a abrazar, entonces yo no lo quiero abrazar, y está bien. Pero hay que rescatar a esta niña de aquí, y ella, la señora,
entrar en su imaginación a esas escenas, regresar en el tiempo, meterse en la escena y abrazar a la niña y decirle yo sí te quiero abrazar y ver cómo ella misma abraza a su propia niña e invitar a la niña, si ella quiere, que se venga para acá con usted. Si usted, señora, tiene sus propios hijos, ahí puede practicar con su niña ya integrada, abrazar mucho a sus hijos. Y empezar la práctica de abrirse a los abrazos, de si uno se saluda con alguna amiga, abrazar un poquito más que solo así, como dirías tú, como tocadito, así. No, sino abrazar a las personas un poquito más. Porque a los papás, obviamente, la niña no quiere y no hay que forzarla. Y no tiene por qué. Pero a mí lo que me interesa es el hoy por hoy, cómo afecta esto su intimidad con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, porque es ahí donde tenemos que practicar. Pero es hasta que la niña se integra acá. ¿Ayudaría en algo, Ivonne, si, por ejemplo, va a lugares como asilos o orfelinatos donde ella puede dar abrazos y practicar esa sensación de abrazar porque sí, porque puede, porque quiere, porque ella está llena de amor para dar a otros? Porque cuando no te lo dan, te lo reprimen o se burlan de ti porque eres cariñosa. Tú dices, mi sombrero, que yo lo voy a estar dando eso para que vuelva a sentir ese desprecio. Eso está horrible. Es así como sangrando todavía. Claro, yo no forzaría de ninguna forma. Okay. No hay una obligación de abrazar a los papás hoy por hoy, porque igual pueden seguir lastimando a la niña. Pero decir, en un asilo y un orfelinato. Yo creo que eso depende mucho de la persona, Carolina, y depende mucho de la niña, porque a la niña es a la que hay que preguntar con quién quiere empezar a practicar más abrazos. Sí. A un niño probablemente un asilo lo asusta. Ok. ¿Qué pasa, te pregunta alguien más, cuando una persona adulta trata a su esposa como hija? Le da órdenes, la regaña, la maltrata, le exige, etcétera. ¿Qué se puede hacer con él? Siempre quiere toda la atención. Claro, ahí está con una pareja narcisista, ¿verdad? Ahí estamos hablando con una persona que quiere, y controladora y narcisista. Bueno, casi van de la mano. ¿Verdad? Narcisista es muy manipulador, pero en realidad la vida con los narcisistas es una vida bastante difícil. Yo empezaría sanando qué hizo que esta persona se sintiera atraída por un narcisista. O sea, yo trabajaría sobre ella misma y sobre su propia niña, porque no se tiene control sobre la otra persona. Hay que trabajar con la niña interna, que ha perdido su libertad y su identidad por estar complaciendo a este hombre. Sí, yo particularmente, ¿cómo puedo decir esto? Yo particularmente creo que si una persona está en una relación con un narcisista, hay que salir de ella. El extremo de un narcisista es el abuso físico, pero el dar órdenes, el tratarla como niña, son formas de abuso también. Entonces yo particularmente creo que hay algunas personas, es que depende del grado de narcisismo de la otra persona. Si es un narcisismo un poco salido del patrón, digamos, positivo del narcisista, se puede todavía negociar, pero si es un narcisista pleno, yo lo veo muy difícil. Creo que es mejor que ella trabaje consigo misma, su niña, y por qué la trata como niña. Claro. Porque solamente la pareja culpamos al otro, pero ella tiene que asumir qué pasa con mi niña, qué está pasando, en dónde está mi niña que permitió casarse con este individuo o estar viviendo con este individuo. Y qué me gustaría hacer de aquí en adelante, cómo quiero vivir mi vida. No, y mira ahí la pregunta equivocada, ¿qué se puede hacer con él? Con él nada. Con ella. Con ella misma. Ella puede hacer todo. Es con ella misma. Y una última pregunta para 2 minutos de respuesta. Dice, buenas tardes, Carol. Una pregunta, soy madre soltera de 3 niños. ¿Tendrá que ver que no consigo una pareja estable, solo hombres casados? No tengo buena relación con mi papá y cuando era pequeña sufrí maltrato. Mi papá me trataba como si quería que yo fuera varón. Y el rechazo ahora es más porque estoy sola con mis hijos. A ellos los desprecia y los trata diferente que a sus otros nietos.
Muchas gracias, qué bonito programa. Siento que tengo mucho de lo que dice hoy en el programa. Sí, yo le voy a decir que tiene una niña herida, que tiene que ver en relación con el padre y ese rechazo, y principalmente con el rechazo de usted como mujer, como haber sido de sexo femenino y él haber esperado un sexo masculino. Eso lastima muchísimo, muchísimo a la niña interior. Entonces yo lo que le sugeriría, porque solo tenemos ahora un minuto, es que compre este libro, Sanando el Niño Interior, de John Bradshaw, y lo realmente haga todos los ejercicios y lo lea. Va a ayudar muchísimo a su niña interna y a romper este patrón para que usted pueda encontrar una pareja, porque ese es el objetivo. Nosotros no estamos trabajando al niño interior solo para ver las heridas, sino estamos trabajándolo para ver las heridas, entenderlas y amorosamente traer ese niño ahora, aquí, ahora, para que mi vida hoy por hoy se facilite y yo pueda romper los patrones que me mantienen buscando solo hombres casados en este caso, o atrayendo ese tipo de hombres. Lo que la hace seguir sufriendo profundamente es que usted sigue esperando porque quiere comprender, porque su papá no la quiere como usted cree que la debió haber querido y porque no quiere a sus hijos, como qué culpa tienen sus hijos como para que lo suyo lo extienda ahora a ellos. Entonces, inicie por favor ese proceso y deje de esperar que su papá la ame. Él hizo lo único que pudo con lo que tenía y ahora le toca a usted, mi querida señora, darse todo ese amor y toda la carencia de la que podría escribir y llenar páginas y páginas, dárselo usted a usted misma y verá cómo le va a cambiar la vida. Pero por eso es que me interesa mucho que ella lea el libro, para que entienda y pueda entender cómo auxiliar a la niña y cómo hacer esto, cómo hacer que a ella ya no dependa de la aprobación del padre y no se castigue ella hoy por hoy continuando con hombres que no están accesibles como el papá no lo estuvo. Sí, y le pídale el contenido a Judith para que usted empiece a ver cómo usted está ya con usted misma, si cuidando o maltratando a su niña interior. Ahí le va a dar otros consejos Mario Guerra también. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por haber estado con nosotros hoy desarrollando este tema maravilloso que es vital para todos, que hagamos ese proceso de sanar y recobrar a nuestro niño interior. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Yvonne Richards? Si es en página de internet www.tocandocielo.com y si es en Facebook está como Ángeles en la Casa. Será hasta una próxima oportunidad, Yvonne. Como siempre, disfruté mucho de tu compañía. Que estés bien. Gracias. Siempre para mí es un placer. Que estén bien y queden en luz. Gracias. Adiós. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.